Llevas años estudiando inglés, entiendes todo lo que lees, pero cuando llega el momento de hablar, una reunión en el aeropuerto con un cliente, te congelas. Hoy te voy a explicar exactamente por qué te sucede esto y no tiene nada que ver con tu nivel de inglés. Imagina el momento, estás en una llamada importante o en una reunión, incluso en ese viaje que planeaste. Cuando escuchas a alguien hablar inglés entiendes perfectamente la idea, pero cuando intentas responder no sale. Aquí vamos a entender juntos la raíz del problema, no la que te vendieron los cursos de idiomas y lo que realmente necesitas para resolverlo. Escucha esto, la mayoría de las personas creen que si estudian más gramática, más vocabulario, usan más aplicaciones, van a poder hablar, pero eso no funciona y hay una razón científica y a la vez muy simple de por qué no funciona. Y es que cuando utilizas más aplicaciones, practicas más gramática, estudias más vocabulario, más reglas, simplemente estás desarrollando el circuito de recepción. Y para hablar, estamos hablando del circuito de producción. Son dos cosas muy diferentes que la mayoría y millones de personas aún confunden. Se puede entender de la siguiente forma: ningún deportista mejora simplemente viendo partidos por televisión o incluso en persona. El rendimiento físico viene de entrenamiento físico, porque estamos hablando de músculos que utilizamos para hacer ejercicio y en este caso músculo que necesitamos para el circuito de producción de un idioma, básicamente para hablar. Y aquí entramos a una pregunta muy importante: ¿qué sucede o te has preguntado qué pasa en tu cerebro en ese momento cuando te bloqueas, cuando sabes lo que tienes que decir, lo tienes en la mente, pero cuando intentas decirlo no sale nada o incluso solo sale una palabra o se te olvida todo en ese momento de nervios? Ese algo que pasa en tu cerebro cuando intentas hablar inglés y te quedas en blanco o te bloqueas tiene una razón biológica, y es que para hablar, lo que yo estoy haciendo ahora mismo requiere funciones con los músculos. Suena simple, lo que nosotros escuchamos y vemos no desarrolla mis músculos para hablar, aunque lo que yo escuche después lo pueda repetir. La razón de por qué, si yo escucho una palabra o una frase en español y puedo repetirla con voz audible, no es porque yo la escuche muchas veces, es porque yo la escucho y la practico. En este caso, como mi idioma materno es el español, llevo años practicando los músculos, no la palabra. Al haber desarrollado estos músculos, entonces yo al escuchar una palabra o una frase en español, yo puedo repetirla con mi voz porque he entrenado los músculos que ejecutan el circuito de producción en este idioma. En mi caso particular, sucede lo mismo con el inglés y con el holandés, y ahora mismo con el coreano. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué yo nombro los idiomas que sé? Porque esto que trato de explicarte y de que aprendamos, yo lo aplico en mi vida personal para aprender un segundo idioma, y en este caso el coreano, que sí, es un idioma difícil y que no tendría sentido que yo te explicara algo si yo no lo pruebo en mí mismo. Sería un poco hipócrita, ¿no? No es que te falte más gramática, más vocabulario, te faltan las piezas, pero más importante, el entrenamiento físico. Y generalmente las personas también confunden poder decir una palabra a entenderla. Hace muchos meses, cuando yo empecé con el coreano, yo simplemente repetía. Yo no intentaba entender el idioma, yo no intentaba memorizar palabras, yo intentaba desarrollar los músculos para poder producir los sonidos del idioma coreano. Y adivina qué, ahora se me facilita. Si yo escucho una palabra en coreano o una frase, yo la puedo repetir sin problema. ¿Y esto qué importante tiene? Bueno, hablar es uno de los pasos más difíciles en un segundo idioma. No es casualidad de por qué muchas personas entienden el inglés pero no lo hablan. ¿Por qué es tan complejo? Porque hablarlo requiere producción física, activa, consciente. No simplemente que veas series de Netflix, no simplemente que veas videos en YouTube o escuches música en inglés o en ese idioma que estás aprendiendo. Necesitas entrenar los músculos para producir el idioma. Esto al mismo tiempo se conecta con el hecho de que tú puedas ser fluido en ese idioma. ¿Y cuál es la solución? Te estarás preguntando. De nuevo, no necesitas más gramática ni más vocabulario, y quiero que te quedes con esto en este video. Necesitas repeticiones motoras con feedback inmediato. Escucha este término, repetición motora, porque si tú no conoces ese término, ahora cuando lo pienses, como es nuevo, genera un choque en el cerebro, que es lo que produce nuevos conceptos o nuevos términos. Pero es muy simple, que tú empieces a entrenar la voz, es decir, que repitas el idioma, algo parecido al shadowing o al ejercicio de sombreado. Es decir, tú escuchas una palabra en inglés o una frase en inglés y la repites. Sin embargo, esto no es suficiente, porque si bien el escuchar un idioma y hablarlo son dos habilidades distintas, sí están conectadas de alguna forma, y no es suficiente
suficiente con que tú repitas una palabra. Necesitas empezar a producir el idioma de forma lógica y necesitas estas repeticiones motoras todos los días. Me gusta la analogía del gimnasio. Tú entrenas, descansas y el músculo va creciendo. Lo mismo sucede en un segundo idioma. Tu objetivo no es más gramática ni más vocabulario, es empezar a producir el idioma sin importar que entiendas o no. El problema de muchas personas es que no lo hacen porque no saben y creen que necesitan saber para empezar a hablar. El problema de un segundo idioma no es gramática ni de vocabulario, es la parte física de producir el idioma lo que bloquea a las personas. Y yo he descubierto todo esto en el proceso de aprender un idioma como el coreano. Tú te podrías preguntar, ¿por qué no escogí un idioma como el alemán o como el francés? Tienen su nivel de dificultad. Sin embargo, yo tengo un nivel de holandés, por lo que el alemán se me facilitaría. Eso como primer punto. 2. El francés, aunque es difícil, se conecta con el español. El nivel de dificultad que yo iba a tener con el francés no es el mismo que estoy teniendo con el coreano. Al yo aprender coreano, encuentro una capa de dificultad mayor. ¿Lo estás adivinando? Por la escritura. El francés, de alguna forma, tiene alfabeto latino. Lo mismo el alemán, aunque palabras, llamémosle, raras. Pero el coreano, no. El coreano tiene una escritura llamada Hangul. A partir de aquí, todo se vuelve más complejo. Y te estarás preguntando, ¿por qué? Es simple. Yo necesitaba entender de forma personal por qué un hispanohablante no habla inglés, pero vivirlo en mi propia carne, no simplemente en teoría, no simplemente escuchar a los usuarios decir, sí, no hablo inglés por esto, porque me parece difícil. No, yo tenía que experimentarlo. Y gracias a eso existe LinguaX AI. Es un entrenador para activar los músculos en el idioma. Tu problema no es gramática, no es vocabulario, no es ver más videos, no es memorizar más palabras, es entrenar la voz. O más bien, tu problema es que no entrenas la voz, no lo suficiente. Y la mayoría de cursos de idiomas, por no decir todos, dejan el hablar para el final. Y adivina qué, yo hice todo lo contrario. Cuando yo no sabía nada de coreano, yo simplemente me puse a repetir y a entrenar la voz en coreano. Y ya después, entonces empecé a consumir el idioma pasivamente. Y eso ha facilitado que ahora mismo yo ya pueda tener mis primeras conversaciones básicas en coreano. A lo que voy es que todo de lo que yo te estoy contando aquí no solamente está basado en ciencia, sino que lo he puesto a prueba conmigo mismo estudiando y aprendiendo coreano. Es decir, yo siento lo que tú sientes. Yo he experimentado esa frustración al igual que tú con el inglés o con un segundo idioma que estés aprendiendo, porque da igual, para todos los idiomas necesitamos entrenar la voz. Y esto lo he logrado con el entrenador que hemos construido. Al principio del video te pregunté por qué te bloqueabas cuando intentas hablar inglés. Ahora ya sabes la respuesta. Es una razón física. No es por tu nivel de inglés, no es porque necesitas estudiar más o necesitas otro curso, que es un error fatal de muchas personas. Es porque no has entrenado lo suficiente la voz. En conclusión, no necesitas más gramática, necesitas entrenar la voz o empezar a entrenarla. Y para esto existe LinguaX AI. Es un entrenador diseñado exactamente para ti. ¿Por qué para ti? Porque tú y yo tenemos el mismo problema con un segundo idioma. Ahora empiezas a entender por qué decidí empezar a estudiar coreano, porque yo necesitaba sentir lo que tú sentías con el inglés. Y ahora mismo puedes probarlo totalmente gratis. Y te aseguro que en unos meses vas a estar hablando inglés fluidamente. El link está en la descripción. Nos vemos adentro.